Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 18 de agosto del año 2014. Por principio de cuentas, hoy se conmemora un año más de la muerte de Federico García Lorca, bueno, del fusilamiento más bien de este gran poeta de la generación del 27, que pues en el año 1936 murió fusilado por estar apoyando pues a las causas republicanas allá en España, y que bueno, pues ya sabemos que acabó desafortunadamente con el franquismo, que lo tuvieron muchísimos años, y vaya, solo porque el tipo murió, que si no, pues quizás ahí lo tendremos como Fidel Velázquez ahí gobernando ese país actualmente. También la semana pasada fue el cumpleaños de Fidel Castro, cumplió 88 años el miércoles pasado, y pues obviamente qué decir de este hombre que pues causa muchas polaridades. Por un lado, las personas que pues lo idolatran de alguna forma, otro conjunto de personas pues que casi Fidel Castro representa el diablo. Lo cierto es que tiene sus cosas muy buenas, también tiene cosas muy cuestionables, pero en términos de balance me parece ser que nos guste o no nos gusten ciertas cosas, es un ícono y de alguna forma representa, digamos, la no factibilidad que ha tenido Estados Unidos de tener a toda Latinoamérica, especialmente por el continente donde estamos hablando, pues de una unipolaridad, y de que Estados Unidos sea prácticamente el que haga y deshaga, que de por sí lo hace, pero insisto, siempre Fidel Castro, como diría por ahí Eduardo Galeano, es como la utopía que representa que finalmente Estados Unidos no debería de ser pues el único marco de referencia que tendremos nosotros como latinoamericanos para guiarnos como país, que ojalá fuéramos soberanos, ojalá seamos independientes. Obviamente en el caso de Cuba las cosas se complican más por este boicot económico del que varias veces hemos hablado aquí, y que ya sabemos que ha costado muchísimo en términos económicos, en términos comerciales, e inclusive muchísimo en términos de vidas humanas. Y hablando de costos, pues ahora nos enteramos por ahí en varios periódicos lo que gana el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que ya tiene, por cierto, por lo menos 3 quinquenios ahí como gran comisionado, ganando 121,000 pesos mensuales. Y pues con razón, con personas así que ganan tanto salario, pues ellos, ¿qué les va a preocupar que las personas ganen 65 pesos al día y les es muy fácil salir a decir que pues esto es inflacionario y que no deberían de ser este tipo de situaciones, bla, 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 que ya sabemos? Lo cierto es que ahora está en el debate pues, lo que puso Mancera como jefe del gobierno del Distrito Federal, y el propio Madero, hablando precisamente de subir los salarios mínimos. Mancera lo quiere subir a 80 pesos diarios. No estamos en contra, me parece ser que es demasiado concentrador la distribución del ingreso en México, pero yo creo en lo particular que no es por decreto ni mucho menos, y que esto finalmente tendría que ser, así como se hizo este nefasto pacto por México, debería de haber un pacto entre empresarios, entre el gobierno y entre trabajadores efectivo, real, que pues busque pues finalmente hacer cumplir lo que dice la Constitución mexicana, que el salario mínimo debería de alcanzar para cubrir las necesidades básicas, y no estar de bromas ahora sí que ni con el humor negro de Cordero de que con 6,000 pesos mensuales pues las cosas alcanzan para todas las personas. Obviamente los salarios desde Cordero, desde los magistrados, secretarios de Estado, eso sí, nunca vamos a oír decir por ahí que esos son inflacionarios, ni mucho menos. Y menos aún todo lo que tienen los diputados, los senadores, obviamente estoy hablando de hombres y mujeres, y de todas las prerrogativas del dinero que se gastan a diestra y siniestra. Hoy me parece ser que en el país, pues lo que podríamos sacar como primer tema en la materia es el regreso a clases pues de millones, de 26 millones de estudiantes, y eso lo pudiéramos ver por lo menos desde 2 o 3 vertientes. La primera es que justamente aunque ahora estamos hablando de los salarios mínimos, estamos hablando de 65, 67 pesos por día. No sé si ustedes, que tengan hijos e hijas, cuánto están gastando, digamos, para que sus hijos puedan estudiar, para que regresen a clases, o si no los tienen, nada más hacer una reflexión de cuánto le cuesta a las familias, pues, los gastos en útiles escolares, los gastos en uniformes, los gastos en zapatos, los gastos en tenis, etcétera, etcétera. Más o menos, pues, podríamos estar hablando de que 5,000 pesos por niño, podríamos estar haciéndose un cálculo conservador. Obviamente en escuelas privadas, pues esto habría que aumentarle colegiaturas, etcétera. Pero no solo en escuelas privadas, también, según en algunas informaciones periodísticas, hay algunas escuelas públicas que siguen pidiendo la famosa cuota voluntaria en algunas escuelas. Por ejemplo, en Galván Ochoa
Ahí viene una denuncia de que a una mujer, a una madre de familia, le están cobrando como cuota voluntaria, vamos a subrayarlo, 450 pesos, esto sin nota, sin recibo, so pena de que si no los da, pues no le inscriben a su hijo. Entonces, pues nada más habría que ver entre los que tienen, digamos, el privilegio de poder mandar a sus hijos en una escuela privada sin que ello represente que necesariamente son mejor que las escuelas públicas, ni mucho menos. Habría que entonces decirnos cuánto representa los gastos ahora de la familia en términos de salarios mínimos, cuando ya sabemos que pues una persona que gana un salario mínimo son 64 pesos diarios. ¿Qué proporción de este gasto están destinando las familias precisamente para que sus hijos regresen a clases? Y más si son 2, 3 o más hijos, pues peor aún, ¿no? Hay que recordar que precisamente este lunes, es decir, el día de hoy, regresaron a clases en este ciclo escolar 2014-2015 26 millones de alumnos de los 3 niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria en el país. De esos 26 millones, fíjense ustedes las cifras que nos dan y que ahora estos propagandistas de la reforma educativa no nos comentan estas cifras, simple y sencillamente se dedican a dar las cifras que ellos quieren, que a ellos les conviene, pero no nos hablan, por ejemplo, de que los 26 millones de estudiantes que regresan, 6 millones estudiarán en edificios adaptados para fines educativos y casi 100,000 lo harán en escuelas que no tienen paredes o que no tienen techos o que están construidas con láminas de cartón y de varas. Además, habrá que decir, bueno, además de los 26 millones, pues por algo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los más grandes de América Latina, retoman sus labores 1.2 millones de profesores en 229,018 escuelas públicas y privadas. Hay datos sobre esta situación que estamos viendo a partir de hoy y lo retomamos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, la famosa CEMADE. Por ejemplo, que ayer salió una nota en primera página del periódico La Jornada, en donde nos habla que, por ejemplo, 13,643 estudiantes van a tomar clases en camiones, en vagones de trenes o de circos que están habilitados precisamente como salones de clases. Va a haber casi 14,500 escuelas que no tienen pizarrones. Va a haber 36,628 planteles que no tienen ni siquiera un escritorio para el maestro. Va a haber 6,489 escuelas que no tienen servicio de agua. Eso me recuerda aquel episodio, por ejemplo, del virus H1N1, en donde muchísimas escuelas, sobre todo estas 6,000 y pico que estamos hablando, pues ¿dónde creen que están? Pues por supuesto en áreas rurales, en áreas indígenas y en áreas campesinas, en donde sabemos que además de que los niños y las niñas están más propensos a sufrir infecciones, obviamente por pues toda la contaminación que hay en los pisos, en los suelos, en el campo, etcétera, pues ahí no tienen agua para lavarse las manos. Y a veces cuando tienen agua para lavarse las manos, esta resulta de peor calidad. Y si no, habría que ver el ejemplo de Sonora, del cual vamos a comentar en un momento también. Fíjense, además de estas 6,489 escuelas que no tienen servicio de agua, en otras 15,415 también hay que acarrearlas. 20,447 no tienen baños y 82,651 no cuentan con drenaje. Cifras espeluznantes. ¿Se acuerdan ustedes el video que alguna vez presentamos de ese investigador del Colegio de México que hablaba que la reforma educativa era prácticamente como cambiar el conductor de un autobús destartalado de pasajeros, al cual pues a este chofer se le ponía su corbata, se le ponía su uniforme, su gorrita, se le enseñaba a decir buenos días, buenas tardes, a cobrar de una mejor manera, pero en la cual ni se arreglaba el vehículo, ni se arreglaban las condiciones de los caminos para que siguiera adelante ese vehículo. Eso parece ser que es la reforma educativa y aparentemente, de acuerdo a estas cifras que se están dando a conocer por esta encuesta de la que estamos hablando, pues no hay mucho de lo que diga la reforma en el sector. No he oído salir a Emilio Chafet de cómo van a, digamos, a arreglar todo este tipo de situaciones y tampoco hemos visto, que digamos así, el alardeo de un proyecto educativo nacional, puros parches y en la gran medida de lo que hemos visto hasta ahora, de acuerdo a documentos, declaraciones, etcétera, es que esta fue básicamente una reforma laboral más que una reforma educativa en este sector. Así es de que podríamos ver y estar comentando aquí 2015, 2016, 2017, de seguir las cosas como van hasta ahora, que cada año llegan nuevos programas, llegan acciones y medidas que reflejan
que nos dan una idea de que aquí en México la improvisación y el desconocimiento de lo que ocurre en el sector educativo es precisamente lo que está campeando aquí y lo que establece que se vayan haciendo este tipo de programas que muchas veces no tienen concordancia el que está en este momento al que sigue al año siguiente. Es decir, no hay, digamos, una coordinación, no hay una secuencia. E insistimos, hay una gran improvisación y un gran desconocimiento de lo que puede estar ocurriendo justamente en las aulas. Pese al discurso oficial, los alumnos y los maestros son ignorados en cuanto a sus necesidades y esto pues simple y sencillamente nos reafirma la gran cantidad de contradicciones y que obviamente esto hace que cuando no se tome en cuenta a todos los actores en un determinado momento, tanto estudiantes por ejemplo como profesores, en el caso de los profesores, pues hacen que como no conocen esta reforma bien, no se la apropien y obviamente pues ellos dicen, no me fue consultada, no la conozco muy bien, entonces vamos a ver de qué va. Y créanme que si hay algo incómodo es a veces defender proyectos que uno no conoce y que supuestamente uno tendría que estar pues diciendo que sí a todo, aunque eso no necesariamente garantice el adecuado funcionamiento de X o Y programa. Tan solo en el Distrito Federal habrá 1000 grupos que no contarán con maestro, bueno, que no cuentan con maestro a partir del día de hoy, debido a que la autoridad educativa se negó a contratar profesores con contratos temporales, pese a que ya se había visto, o se había puesto de manifiesto estas necesidades que se tienen en el país y que supuestamente se habían agotado las listas de prelación con candidatos idóneos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, que finalmente pues, es un personaje muy allegado a Fidel Castro. Estuvimos buscando esta canción del Elegido y digamos que algunas, dos por lo menos que se las ha dedicado a Fidel Castro, pero no encontramos videos de calidad, así que les ponemos esta canción que se llama ¿A dónde van? A ver si les gusta. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las cendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Hoy hay dos temas que queremos traer a colación. Uno de ellos es el minero, por supuesto. Ahora que, pues, cada vez que ocurren en México ciertas cosas, pareciera ser que son nuevas, pero dan una idea de la dejadez, de la ineficiencia y de cosas que tenemos ahí durante años. Pues quizá podríamos ir inclusive durante siglos. Estoy hablando ahora, por ejemplo, de las dos emergencias que ocurrieron, una en el municipio del Oro, en Durango, por una mina que derramó cianuro el domingo 10 de agosto. Ahí supuestamente, de acuerdo a la información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la presa donde se depositan al aire libre de Jales, le llaman, donde se disponen las aguas residuales que se utilizan en el proceso minero, estamos hablando de la mina Proyecto Magistral, pues esta se sobresaturó y derramó alrededor de 2,000 metros cúbicos de agua con cianuro, la cual pues corrió por la tierra hasta llegar al arroyo La Cruz, que a su vez se conecta con el río Magistral. Tanto el arroyo como el río son áreas donde los animales, principalmente el ganado bovino, acuden a beber agua. Ya sabemos lo peligroso que es el cianuro, que es pues cancerígeno y que además es un material, es un elemento persistente que tarda muchísimos años en desaparecer. Aparentemente algunas crónicas dicen que algunos habitantes se dieron cuenta pues a raíz de que algunas vacas murieron, aunque pues esa información no la tenemos confirmada, pero esa es una muestra del botón, pero el accidente, bueno, no accidente, la negligencia más grave de la cual pues ahora todo mundo está hablando no de lo que ocurrió en Durango, sino lo que está ocurriendo en Cananea, en este municipio, justamente en la mina de cobre Buenavista del Cobre. Ahí estamos hablando de Sonora, que casualmente esta mina es propiedad del Grupo México de Germán Larrea, en donde pues el 6 de agosto por una falla estructural, ya se sabe ahora, hoy se dio a conocer esta información, de que escaparon por ahí más de 40,000 metros cúbicos de agua. Estamos hablando de más de 40,000 millones de litros de agua. Es el equivalente, para que ustedes se den una idea, como si llenáramos 16 albercas olímpicas y esto pues lo dejáramos escurrir, digamos, por la tierra, pues con ácido sulfúrico que está mezclado con otros componentes como sulfato de cobre acidificado, arsénico, fierro, cadmio, manganeso, níquel y aluminio, entre otros materiales que sabemos que son compuestos, al igual que el cianuro, son persistentes y que tardan años en desaparecer y que están en concentraciones altamente dañinas. El cobre, por ejemplo, está al menos en una concentración 3 veces mayor a lo recomendado a la salud de las personas y también afecta, por supuesto, a las plantas, a los animales y todo microorganismo que tenga contacto con estos elementos que, insistimos, están muy por arriba de la normativa recomendada para que no cause daño alguno. Por ejemplo, podríamos decir el consumo de cobre afecta al hígado y a los riñones, el arsénico perjudica, entre otras cosas, pues, por ejemplo, la población más vulnerable son las personas diabéticas, ¿sí? El fierro, por ejemplo, en ciertas concentraciones provoca enfermedades de la sangre y esto por no decir de las innumerables alteraciones fisiológicas y metabólicas que le pueden causar a las personas,
En algunas ocasiones, digamos, esto puede variar dependiendo del grupo poblacional del que se trate, hombres, mujeres, niños muy pequeños o personas ya adultas mayores. Según la Comisión Nacional del Agua, el Grupo México quiso ocultar deliberadamente el derrame del tóxico, no avisaron a las poblaciones en riesgo ni en la capital del estado. Dieron conocimiento del hecho casi un día después, aunque por ahí hay una columna, pueden leerla, de Iván Restrepo, que habla que no solo fue un día después, sino que fueron varios días que transcurrieron para que se conociera esto, y eso porque también pues a ciertos habitantes les empezó a llegar agua de color amarillo. Lo cierto es que esta presa derramó todos estos contaminantes, que es un crimen, podríamos considerarlo como un ecocidio, y que afectó por lo menos en 6 municipios. Estamos hablando de Cananea, por supuesto, San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures y Babiácora, y que más o menos la cantidad de afectaciones en número de habitantes fueron aproximadamente 22,000. Así es de que en Cananea, en esta mina, el agua se desbordó de las presas de jales al río Sonora y del río Bacanuchi. La Conagua inclusive determinó la suspensión de extracción de agua de pozos de la cuenca del río. Hay un profesor ahí de la Universidad de Sonora que se llama Jaime Varela Salazar, que es un maestro emérito de la ingeniería química y metalúrgica, que en alguna entrevista que dio a alguno de los medios de comunicación lo califica como si este escurrimiento es el accidente ecológico. Bueno, aquí habría que quitarle esto de accidente ecológico, sería negligencia ecológica, digamos en términos de cuantificar la magnitud como la más grave de la historia de Sonora. Imagínense ustedes, no sé si en algún momento hayan visitado, o las personas que son de allá que nos hagan el favor de vernos, pues sepamos de todas las broncas que hay de carencias de agua en Hermosillo. Recordemos los conflictos que hay por la famosa construcción del acueducto, ahora por ejemplo todos los problemas que hay con las tribus yaqui, precisamente a raíz de todos estos problemas que se tienen con el agua. En algún momento ya desde Lázaro Cárdenas, que fue de los primeros en no solo manifestar, sino tomar medidas concretas en protección a estos pueblos yaquis, es decir, toda la gran problemática del agua que representa en el norte, como para que todavía esta empresa minera pues venga aquí y pues ahora sí que como Pedro por su casa, pues se permita este tipo de lujos, no tome las medidas precautorias para que no sucedan este tipo de accidentes. No sé si ustedes conozcan alguna mina, sobre todo las que trabajan en cielo abierto, son hipercontaminantes. Si hay algo que puede contaminar a la tierra, digamos, pues son obviamente la actividad minera. Y aquí, pues ya sabemos que en el caso de esta mina de la que estamos hablando, también se extraen, aunque en muchas menores cantidades, oro y plata. También esos requieren otra serie de materiales precisamente para separar estos metales del resto de elementos químicos que hay ahí, y eso es donde vienen precisamente las grandes cantidades de contaminación y los daños ecológicos que provocan este tipo de minas, sobre todo las que son a cielo abierto, como les llama la población. Por cierto, allá en Sonora, la población todavía hasta el día de hoy pues debe de abstenerse y de tomar y consumir el líquido que proviene de estos ríos, y que pues esto va a estar condicionado a que las autoridades pues digan en qué momento ya pueden tomarla. Por ahora pues están de alguna forma abasteciendo mediante pipas y en garrafones a la población. Aquí 2 cosas que podríamos resaltar. Primer punto es que las multas, por muy altas que sean, no van a pagar el daño que esta contaminación va a dejar a las comunidades. ¿Cuánta afectación hay en las actividades agrícolas y ganaderas que tiene la población que se dedica a esto? Y aquí la otra pregunta que podemos hacer, ¿y dónde está la regulación por parte del Estado? Sonora es trágicamente conocido por este tipo de episodios. Bueno, ya cómo no acordarnos de la guardería ABC, en donde también por falta de supervisión, por corrupción, por negligencia, pues ahí ocurrió lo que ocurrió con 49 niños. Aquí no podría ser que las autoridades que supuestamente se encargan de esto, y estoy hablando de las locales, es decir, de las municipales, de las estatales y federales, no tengan bien a bien, digamos, hacer el trabajo que supuestamente le corresponde. Y por supuesto, en el caso de Minera México, ¿cuántas ganancias tiene al año este grupo? Pues muchísimo. Y aquí la otra pregunta que podríamos hacer es si se castigará realmente al grupo de Germán Larrea por este derrame tóxico, o bien
va a pasar lo mismo que con Pasta de Conchos, en donde siguen ahí los mineros enterrados. De hecho, el sindicato minero calificó este derrame como un homicidio industrial. De acuerdo a las primeras informaciones, pues la Profepa ya va a multar con 20,000 salarios mínimos a la empresa. Estamos hablando de 1,380,000 pesos o algo así como $77,000, lo cual, por supuesto, no va a cubrir ni siquiera el 0.01% de los daños ocasionados. Ni siquiera el 0.01% de los daños ocasionados. No me equivoqué, oyó usted bien. Según una nota de La Jornada, este viernes 15 de agosto, fíjense ustedes, para que vean la disparidad de lo que le quieren cobrar, $77,000 es lo que va a ser de multa. Por supuesto, ya pasaron muchos días, estamos hablando pues ya desde el 6-7 de agosto de este derrame, y hasta ahora pues no vemos así que digan ustedes, uy, qué bruto, ¿no? ¿Cómo se han manifestado las autoridades? ¿Cuántas acciones están tomando? Ni nada. Insisto, a no ser de nada más la paliación de entregarle a ciertos sectores de población agua, porque hasta eso ni siquiera todos les han dado el agua que necesitan ahí, pues los quieren multar, insistimos, pues como por 1,380,000 pesos. Fíjense ustedes, decíamos, el viernes 15 de agosto La Jornada publica que en el primer semestre de 2014 este grupo minero obtuvo ingresos por $1,178 millones. $1,178 millones, y la multa que le van a dar pues son de $77,000, ¿no? Pues pobrecitos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este primer semestre de 2014, ahí obtuvo beneficios brutos, quizá, digamos, cuando ya se descuentan gastos, etcétera, fueron $769 millones en su división minera. Es decir, sigue siendo una cantidad tremendamente grande como para que la quieran multar por eso. Sobre todo, insistimos, porque aquí lo que podríamos destacar o lo que deberíamos destacar es la negligencia del sector gubernamental para hacer el trabajo de regulación que les toca, y por otro lado, pues cómo calificarlo, ¿no? Vamos no a decir groserías, pero sí la gran diferencia que hay entre las utilidades que tienen este grupo minero y por otra parte las medidas de precaución que toman o para proteger al ambiente o para proteger a sus trabajadores, como lo vimos en Pasta de Conchos. ¿Será que en México este grupo perderá su concesión minera? Por lo pronto, 88 escuelas no iniciaron clases este lunes en Sonora por el peligro de que estudiantes pudieran consumir agua contaminada. Si todo va bien, pues vamos a ver si en 15 días, una semana, pues ya los estudiantes pueden regresar a clases. Pero sobre todo, insisto, hay que evitar este tipo de accidentes y hay que, de alguna forma, organizarnos para que el gobierno pues haga lo que tenga que hacer, porque para eso nos quita impuestos y para eso se beneficia de lo que usted y a mí y a todos nos descuentan de una u otra manera, pues para tener los grandes salarios que tienen los que supuestamente dirigen el país. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Muchacha morena y tierna, se te ha roto tu vestido, por ahí te miró la pierna, con ojos de lobo herido. Muchacha morena y triste, se te perdió la alegría, acércate a mi guitarra, para cantarte la mía. Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y alta, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha morena y grácil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista.
muchacha morena y linda, ¿cómo tomarte por ahí? Muchacha morena y suave, ven que te quiero besar. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo quién fuera un niño. Muchacha morena, como ves. Muchacha morena y plena, ¿cómo beberte por ahí? Muchacha morena y plena, ¿cómo beberte por ahí? Muchacha morena y plena, ¿cómo beberte por ahí? Pusimos esta música colombiana pues para no estar tan apechugados de tantas malas noticias que ocurren aquí en México. Ojalá les haya gustado. Es el grupo Inti Illimani y la canción se llama La Fiesta Eres Tú. Y ya nada más para terminar el comentario de la mina de Cananea allá en Sonora, pues nada más decir que los efectos son muy graves en términos ecológicos, en términos de la actividad productiva que se tiene en ese estado, sobre todo en la región afectada, y también hay que decirlo, si bien es cierto que autoridades locales, estatales y federales han repartido más de no sé cuántos millones de litros de agua, también es cierto que no han llegado a las zonas más marginadas que están en esta región, y eso es de llamar la atención, porque imagínense cómo puede estar esta gente si de por sí ya está en condiciones muy vulnerables, pues más cuando ocurren este tipo de accidentes. Y obviamente quiero imaginarme cómo estarán los directivos, los grandes dueños de este tipo de empresas, pues como si nada, porque ya saben que tienen el control del poder político aquí en México y difícilmente los van a castigar como tendrían que castigarlos. Aquí podríamos decir que entonces el regaño tendría que ir por ese lado, pero también, insisto, desde el sector gubernamental, que hace muy poco trabajo en este sentido y lo único que hacen bien parece ser, en la gran mayoría de los casos, es cobrar. Aquí podremos hablar de una deficiente supervisión en la mina, ¿sí? Obviamente, pues, no es que ustedes digan llueve, pues llueve muy poco, pero cuando llueve ya se sabe que en Sonora a veces llueve mucho y tendrían que estar preparados para esto y estar súper alertas en la cuestión que tiene que ver con toda la infraestructura de construcción que tienen este tipo de minas. Esta compañía debió poder detectar un derrame de esta magnitud antes de que llegara a los ríos en los cuales pues llegó. Las autoridades lo intentaron neutralizar con cal, pero ya había habido daño. Lo intentaron neutralizar con construcción de represas y bombeas de agua, pero imagínense ustedes, llegó a 200 kilómetros, es decir, se extendió prácticamente como si midiéramos una distancia del Distrito Federal a Querétaro, es decir, hasta la presa del Molinito, a pocos kilómetros de Hermosillo, Sonora, y ahí quedó aparentemente detenido y controlado el derrame. Insistimos, los daños ambientales debido a este derrame están todavía por cuantificar. Esperemos que cuantifiquen pronto, que neutralicen los daños pronto y que además, pues en términos de derechos humanos, nos garanticen que este tipo de situaciones tengan la reparación del daño
y también el principio de no ocurrencia nuevamente. Ojalá así se haga. En otro tema, si ustedes recuerdan, hace pocos días nos estuvieron metiendo hasta la saciedad que aquí en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los crímenes, la delincuencia, digamos, todos los sucesos de violencia habían bajado más de un 20%. ¿Cómo es de terca la realidad? ¿Cómo es de mala onda que se aferra, digamos, a contradecir, a contravenir lo que dice el discurso oficial aquí en México? Pues hemos estado viendo que desafortunadamente en México hay no los mismos niveles de violencia, parece ser que hay un repunte en la violencia. Y aquí la gran pregunta sería, pues no, que ya se había reducido en más de un 20%. Fíjense ustedes, solo en 2 días hubo 19 asesinatos, más los que se acumularon desafortunadamente este fin de semana. Hoy, por ejemplo, se hablaba de 3 personas que fueron encontradas en el Estado de México con tortura. Bueno, no describimos para no ser amarillistas ni mucho menos, pero sí cifras preocupantes, sí asesinatos en condiciones más que, pues no sé, que nos hablan del deterioro cada vez mayor del tejido social que tenemos aquí en nuestro país. Por ejemplo, podríamos citar los 5 muchachos originarios de Parral, Chihuahua. Estamos hablando de 3 mujeres y 2 hombres que fueron levantados, fueron torturados y fueron asesinados, y después fueron encontrados en la comunidad de Las Banquetas en Durango. El sábado 9 de agosto habían ido a un paseo a Badiguarato, Sonora, donde un comando armado los levantó. Esto fue el sábado. El jueves siguiente fueron localizados con huellas de tortura y muertes a tiros. Poco antes de este hallazgo, 2 militares que habían sido asignados a su búsqueda murieron emboscados en el municipio de Guadalupe y Calvo, allá en Chihuahua. Imagínense ustedes los niveles de violencia en ciertas regiones del país. En Ciudad Juárez, Gonzalo Pizarro Chávez, de 64 años, encargado de un centro de rehabilitación, recibió más de 20 impactos de bala. En otro episodio, desconocidos arrojaron bolsas negras de plástico con los restos de 3 personas que fueron asesinadas a golpes y los cuerpos destrozados. El viernes 15 de agosto, podríamos citar que en Parral fue asesinado un joven de aproximadamente 25 años cuando le dispararon desde un auto que se le emparejó mientras circulaba en su vehículo. En Musquis, Coahuila, elementos del Ejército y de la Policía Estatal se enfrentaron a tiros con presuntos vendedores de drogas, y en ese tiroteo uno de los pistoleros falleció y 2 huyeron. En Zapopan, Jalisco, un niño de 12 años fue asesinado en el interior de una camioneta estacionada en una cochera. Este crimen fue pues todavía más espeluznante. Bueno, no deberíamos de meterle adjetivos a este tipo de situaciones porque todos deberían ser igual de graves, pero en este caso hubo el agravante de que 3 personas le dispararon y huyeron. Aquí lo grave, insisto, o lo peor, si es que cabe el término, es que la familia de este niño había recibido amenazas de muerte en su lugar de origen, por lo que se habían refugiado en Zapopan y hasta allá los alcanzaron y asesinaron a este niño de 12 años. Y en el Estado de México, en el municipio de Catepec, una familia completa, incluidos menores de edad y un bebé, fueron baleadas. Allí asesinaron a 3 y 5 resultaron heridos, la mayoría de ellos con heridas de mucha gravedad. En el fraccionamiento de Chegaray, en Naucalpan, fue asaltado personal de la camioneta de valores en el interior de la tienda Walmart, y ahí los despojaron de las bolsas de dinero y huyeron los asaltantes. Según la empresa fueron más o menos 700,000 pesos, y según los guardias privados pues fueron alrededor de 3 millones de pesos. Y en Gustavo Vaz, Tlalnepantla, en el Colegio Nacional de Matemáticas, también entraron ahí 2 personas y robaron la nómina. Y finalmente pues habría que decir cómo está, por un lado, la situación en Valle de Bravo a raíz de gran cantidad de denuncias de secuestro que se sabe que están pasando en esta localidad. También lo que está sucediendo en el Distrito Federal, en donde hoy sabemos que ha habido varias negociaciones para que al DF también pues no se le ponga ya en la bolsa de estados inseguros. Por ahí se manejaba alguna cifra, si mal no recuerdo, 16 asesinatos que van en lo que lleva el año, y que bueno, pues hacen prever que también ahí los delincuentes andan por todos lados y que finalmente pues están metiendo gran impacto pues en algunos estados de la República.
Obviamente no habría que desconocer digamos, ignorar lo que sucede en Guerrero, en donde pues, podemos citar que 2 personas fallecieron durante un enfrentamiento y luego un taxista fue asesinado a balazos. El sábado murieron otros 4 en enfrentamientos. Es decir, gran cantidad de nota roja que desafortunadamente estamos volviendo a tener en el país, o que bien, no es que estemos volviendo a tener, sino que pues a pesar de todo el control gubernamental que se quiere sobre esta temática, sobre esta grave temática, pues estén saliendo a la luz todo este tipo de situaciones. Y peor aún, digamos, a lo que la propaganda oficial nos habla, nos mete, insisto, hasta por la sopa, como dirían en algunas canciones, el gobierno de Estados Unidos, que se declara a veces muy amigo de México, le vuelve a dar otro trancazo en pleno hígado, en plena mandíbula al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues nada más habría que comentar que el Departamento de Estado acaba de actualizar datos de cómo está la situación de violencia en el país y entonces pues mete en la lista negra, por decirlo de alguna forma, 19 estados, es decir, más de la mitad, es decir, si somos 32 incluyendo el Distrito Federal, 19 donde existen riesgos de viaje por la delincuencia organizada. Esta es la segunda ocasión que el Departamento de Estado emite el llamado aviso de viaje. El primero lo había realizado en enero pasado, es decir, de 2014, y en esta nueva comunicación Washington pues se acopia de una serie de materiales con las cuales justifica esta situación de este aviso de viaje. Por ejemplo, informa que de enero a junio de 2014 se recibieron denuncias en la embajada y consulados de 70 casos de secuestros de estadounidenses solo en lo que va de este año. En 2013 también habla de que fueron asesinados 81 ciudadanos estadounidenses aquí en nuestro país, cuando en 2012 habían sido 71. Habría que ver cómo va la contabilidad de estas trágicas cifras en 2014. Y también esta embajada cita, aquí tenemos este aviso de viaje de los principales estados. Hay que decir que solamente Tamaulipas está en su totalidad considerado como zona de riesgo y en los otros 18 estados, pues algunas regiones en particular es donde está llamando más la atención de lo que estamos citando aquí. Entonces la embajada estadounidense cita cifras del INEGI, por ejemplo, habla de que en 2012 pues hubo aquí en el país 105.682 secuestros. Imagínense ustedes esa cantidad, 105.682 secuestros, de los cuales pues apenas el 1%, 1.317 fueron reportados a la policía. Y ya sabemos, no es que solamente tengamos una cultura de no denuncia, sino también se sabe que el temor de mucha gente de denunciar es que a veces se piensa o se sabe que los propios cuerpos policíacos están involucrados en este tipo de situaciones. El Departamento de Estado entonces norteamericano se sabe que ya desde tiempo atrás viene imponiendo esta serie de situaciones. Podríamos citar el caso de julio de 2013, en donde hubo una serie de restricciones de viaje en México a funcionarios de su gobierno. Por ejemplo, ahí les prohibió a los empleados estadounidenses conducir en viajes no oficiales desde la frontera de ambos países hacia el interior de México a Centroamérica. Recomienda diferir viajes no esenciales en diversas zonas de varios estados del país. Ya en esta actualización, pues entra aquí, por ejemplo, insisto, no es la lista exhaustiva ni mucho menos. Ahí está Tijuana y Mexicali en Baja California, Ciudad Juárez en Chihuahua, Michoacán, salvo Morelia y Lázaro Cárdenas. Y obviamente insistimos que a pesar de la propaganda oficial, en nuestro país siguen ocurriendo cada día secuestros, levantones, desapariciones, asesinatos y balanceras, insistimos, a pesar del triunfalismo oficial. Peor aún, en algunos estados de la República, como Tamaulipas, la situación se ha puesto peor. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.
Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Estamos viendo cómo por un lado la realidad dice una cosa y por otro lado la propaganda oficial dice otra. Lo cierto es que, y aquí sería muy injusto decirlo, que o nada más dejar el nivel de responsabilidad en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano, habría que decir también que esto, pues por supuesto, tiene mucho que ver con la política exterior estadounidense. Ya sabemos que los gobiernos mexicanos son muy afines a Estados Unidos y que pues se tratan a veces nada más de tratar de complacerlos en conseguir su palmadita, en conseguir su respaldo. Lo cierto es que en Estados Unidos, nada más para que se den una dimensión, una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en ese país es mucho menor que en México. Estamos hablando de 4.7 homicidios frente a 21.5 que ocurrieron en el país, por ejemplo, en el año 2012. En número de muertes, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pues sí, más o menos son similares las cifras. Por ejemplo, en 2012 en Estados Unidos ocurrieron 14,827. En México oscila esta cantidad, bueno, desde la época de Calderón, más o menos desde 15,000, etcétera. Y alguien podría decir, pues, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que mientras nosotros somos 114 millones, en Estados Unidos la población es de 314 millones de habitantes. Así es que por eso los índices que manejamos aquí en México de muertes son mucho mayores a los de Estados Unidos. Pero insistimos, este país, este gran, pues no sé si llamarlo socio o este vecino incómodo, vamos a llamarlo de alguna forma, este vecino distante, como lo llamaron en alguna publicación de Alan Reading, si mal no recuerdo, pues tenemos que por un lado, no hay que olvidar que justamente en Estados Unidos se diseñó gran parte de la estrategia de combate a la delincuencia que está operando aquí en el país, y eso lo conocemos gracias a los cables de Wikileaks. El segundo aspecto es que varias dependencias de Estados Unidos han contribuido con cárteles mexicanos en diferentes formas. Por ejemplo, pudiéramos citar la entrega de armas de alto poder, la operación Rápido y Furioso y la operación Receptor Abierto, en donde supuestamente ellos iban a investigar a ver dónde paraban las armas. También se sabe que el gobierno estadounidense ha ayudado en el lavado de dinero, por ejemplo, la oficina de la DEA con el cártel de Sinaloa, según reveló el The New York Times en diciembre de 2011. Y hay que decir también que muchas muertes, al igual que en muchas partes del mundo, y aquí estoy hablando ya de Palestina, estoy hablando de Irak y de gran parte de Centro, producen con las armas que justamente Estados Unidos vende. El cuarto punto que podemos decir aquí es que justamente el aviso que estamos hablando del gobierno estadounidense, del Departamento de Estado, coincide con la decisión del gobierno de Texas de movilizar a la Guardia Nacional del Estado a lo largo de la frontera con México, medida que el gobierno mexicano tendría que ser mucho más enérgico, absolutamente desproporcionada, innecesaria y, en mi opinión, grotesca, porque no existe ninguna amenaza de guerra. Más bien, aquí podríamos interpretarlo, leerlo como una absoluta falta de respeto que nos tienen, ¿sí? Es decir,
no nos tienen respeto alguno, y obviamente de cómo pudiéramos catalogar nosotros las asimetrías y lo injusto de nuestra vecindad. Entonces aquí podemos preguntar, ¿realmente se necesitan fuerzas militares en una frontera de un país vecino al que su gobierno llama socio, aliado y amigo? Pues como entonces, ¿para qué queremos enemigos, no? ¿O qué? Vamos a seguir tomando críticamente todas las posturas que nos vengan desde Estados Unidos, y aquí la reflexión que yo les hago a ustedes, vamos a seguir asumiendo a los grandes superhéroes estadounidenses, pues como el Capitán América, el Hombre Araña, etcétera, como nuestros modelos a seguir, para seguir acostumbrándonos a que desde Estados Unidos nos tienen que venir las soluciones que tengan que ver prácticamente en todos los temas, incluyendo el de seguridad. Ojalá que no sea el caso, ojalá paremos esto, y como ayer leí en el periódico Universal de una actriz que no recuerdo ahorita el momento, pensar que desde la DEA nos ha hecho mucho daño, pero también inclusive el mismo Walt Disney nos ocasiona muchísimo daño, porque aquí hablaban de una declaración de que nos han castrado culturalmente a aceptar lo que nos venga de Estados Unidos. Vamos a pedir a la producción si nos pasa por favor los cartones que hemos seleccionado el día de hoy, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, este primero que seleccionamos, no hemos hablado de este tema, pero es sumamente importante lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, en Ferguson, a raíz del asesinato por parte de un policía de un adolescente negro de color, ¿sí? Y que tiene ahorita por revuelto esta parte de Estados Unidos. Y ahí está Obama diciendo a esos negros, ¿sí?, de Ferguson, hay que enseñarles que aquí mandan los blancos. Imagínense ustedes lo que sucede allá, cómo se está viendo Obama, que pues el día de hoy supuestamente iba a lanzar un discurso al respecto. Habría que seguir a ver qué se hace, pero sobre todo insistimos a ver qué medidas se toman con respecto al policía que asesinó a este joven que de acuerdo a un acompañante iba precisamente ya en condiciones de entregarse, iba con las manos levantadas, y aún así le dispararon por lo menos en 6 ocasiones. El siguiente cartón, este es súper interesante a propósito de que Felipe Calderón presentó su libro aquí la semana pasada y que declaró que ve un proceso de degradación moral en el PAN. Imagínense ustedes, la verdad es que se necesita, bueno, pónganle ustedes el adjetivo que quieran para hacer este tipo de declaraciones, cuando pues ya vemos el país que nos dejó, sobre todo en términos de inseguridad y en términos de poquísimo crecimiento económico, es decir, dejó, insisto, nos llevó al despeñamiento Felipe Calderón. Y hablando precisamente de esto que estamos hablando aquí, de la crisis moral del PAN, que por cierto dice Gustavo Madero que eso no les va a afectar para nada. Aquí Hernández, este gran caricaturista de La Jornada, dice pues un poquito de cambios para que no haya broncas y se calmen los escándalos del PAN. Ahí tenemos a Villarreal ya en el table dance, ahí en el tubo, ¿no? Y por ahí tenemos a una trabajadora sexual pues que ya está en la Cámara de Diputados levantando la mano, con todo lo que eso trae de connotaciones que significa justamente cómo se dieron estas cosas. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar del Telecom, pero ahora Villarreal, que se supone que ya no es el coordinador de los diputados, pues ya vemos que tiene su influencia ahí para no haber juntado las firmas necesarias, por ejemplo, para llevar el proceso ante la Suprema Corte de Justicia, me refiero a lo del Telecom. El siguiente cartón, este es de Helguera, pues este es genial porque está justamente hablando de algunas compañías aquí del Grupo Minero México, y dice este cerdo, bueno, porque esa es la figura que representa aquí el caricaturista Helguera, dice, y esperen a que lleguen los muchachos de Exxon, de la Shell, etcétera, etcétera, etcétera. A ver quién les va a decir algo, ¿no? Este es el último, digamos, otra de las aristas que podríamos hablar de esa crisis minera que hay en el norte del país. Si no podemos con las empresas que hay actualmente aquí en México, no hay la capacidad de supervisión por falta de estructura o por exceso de corrupción. ¿Qué va a suceder cuando nos lleguen el resto de empresas que ahora ya sabemos que abrieron todo el mercado a diestra y siniestra? El siguiente cartón es del Fisgón, ¿no? A propósito de las declaraciones de Ricardo Monreal, que de alguna forma ya las comentamos la semana pasada, del famoso bono de $1 millón a cada diputado, dice, pues si a Judas le dieron sus 30 monedas, sería apenas justo que a nosotros nos dieran nuestro bono de 500 millones de pesos. Pues sí, así quien no vota, quien no levanta la manita
a cada rato que desde arriba, como dicen los políticos, desde muy arriba me llegó esta instrucción, pues para tener mi opinión en un sentido o en otro. El siguiente cartón que seleccionamos es de Elio Flores. Este es súper interesante porque aquí se está planteando que para el año 2015, ya habíamos visto que Morena y el PRD están, arengando para una consulta popular relacionada a la reforma energética. Y ahora últimamente Madero empezó a sacar desde el Partido Acción Nacional también que ellos van a sacar su propia consulta, pero en términos de salarios mínimos. Aquí la situación es, ¿quién no quiere que se aumenten los salarios mínimos en México? Pues obviamente todos, pero también habría que cuestionar aquí el papel de Madero si no le está haciendo el trabajo sucio al Partido Revolucionario Institucional, concretamente Enrique Peña Nieto, de desviar la atención y que la población, en vez de concentrarse en una sola votación, pues ahora se diluya su voto en dos votaciones de temas absolutamente diferentes y que por supuesto el de los salarios mínimos, como ya lo dijimos al principio de esta emisión, pues es necesario, pero insistimos, de abarcarlo de una manera integral y no únicamente por decreto. Y ahí está Madero, como lo representa Elio Flores, con un ganchito, jalando la votación para otra urna. El siguiente cartón que seleccionamos es de Rictus, este es del periódico Reforma, y este es súper interesante, ¿no? A raíz de que ahora, si ustedes se fijan en los spots del gobierno federal, ya le cambiaron el discurso. Ya no es que veamos ahora que va a bajar la luz rápidamente, ni que va a bajar ni las gasolinas, ni estas cosas, sino que ahora ya nos empiezan a preparar que esto va a tardar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí Rictus, ahí está, se alcanza a ver el copete de Enrique Peña Nieto, que está ahí con una maceta, y prácticamente el ciclo de la maceta es que crezca, se convierte en un árbol, y del árbol, por ejemplo, pues se puedan hacer lanchas. Y mientras el pueblo, es decir, la población mexicana, pues se está ahogando y casi aferrándose a una maceta que todavía le falta muchísimo tiempo para que se puedan ver los alcances, si es que los tiene, que ahí sí somos más que escépticos, si tiene alcances esta reforma y que nos va bien a nosotros como población, que también lo dudamos, pero aquí me parece ser que es una irresponsabilidad, porque las necesidades de la población mexicana me parece ser que no pueden esperar 2 años, es decir, habría que tomar medidas estructurales, medidas que tengan que ver justamente para hacer cambios necesarios en el país, pero también que respondan a las necesidades urgentes, es decir, a lo urgente y a lo importante también tendremos que tener esas dos medidas. Y finalmente la caricatura del fisgón de hoy, pues aquí está un empresario diciendo, sí, pues se acuerdan de 1938 cuando me expropiaron, pues ahora los vamos a expropiar nosotros a ustedes. Y ahí están ya pues los camiones de la Exxon, de la Mobil, de Chevron, viendo pues que justamente van a llegar a los territorios campesinos indígenas, porque finalmente pues la legislación, las nuevas reformas dejan el camino abierto para que esto suceda aquí en el país. Vamos a ver si la población mexicana no dice otra cosa y si ya el camino está dictado. Me parece ser que todavía tenemos mucho que decir y que hacer para que pues cambiemos realmente el país y que no haya tal concentración como la que estamos de riqueza como la que estamos viendo hasta ahora. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. Sigan aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima semana.